La pregunta es si se puede compensar. Vamos a ver qué dicen nuestros invitados. Claudio Agostini, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, doctorado en Economía de la Universidad de Michigan. Gracias, Claudio, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias por invitarme. Está con nosotros Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS. Gracias, Hernán. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Felipe Bravo, académico del Departamento de Derecho Económico, Comercial y Tributario de la Universidad Católica. Gracias, Felipe. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Y también nos acompaña Yanina Figueroa, directora de la Unión Nacional de Organizaciones Gremiales de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, una pyme. Gracias, Yanina, por estar aquí. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Claudio, vamos por lo obvio. O sea, no sé si tan obvio, pero lo que más ha generado debate después de conocido el escándalo y la indignación es porque queda instalada la idea de que la Fiscalía Nacional Económica no avanzó en la indagatoria. Es decir, recibe los antecedentes prácticamente al mismo tiempo de la colusión del papel confort, como se llamó en su momento, y la de los pañales, y se inclina por una indagatoria y no la otra. Esa es la idea que queda. ¿Por qué se forma esa convicción? La Fiscalía dice no comenta investigaciones en curso. Por lo tanto, uno podría subentender que en realidad sí está investigando, pero... O sea, a ver, es difícil especular porque no tenemos toda la información. Con la información parcial que hay, si yo tengo, siendo Fiscalía, 2 casos colusivos de la misma empresa, uno con una vigencia en la cual puedo perseguir y uno que está prescrito, a mí me parece razonable que vayan con el que puedo perseguir y no con el prescrito. Con la información parcial que tenemos hoy día. Ahora, la pregunta es si es que está prescrito o no. Ya, voy a ir a eso. Esa es la pregunta, digamos. Pero si yo tengo 2 casos, uno prescrito y otro no, bueno, es obvio perseguir el que no está prescrito. Y es medio absurdo perseguir el prescrito. Ya, en los casos prescribían a los 5 años. Así es. Antes del 2009 prescribían a los 2 años. Antes del 2009 prescribían a los 2 años. Este es un caso que habría terminado, digamos, el 2009. ¿Cuándo empieza a correr la prescripción? Una vez que termina la colusión, que termina el comportamiento anticompetitivo. ¿Cuando termina el comportamiento anticompetitivo o cuando terminan los efectos de ese comportamiento anticompetitivo para la comunidad? No, cuando termina el comportamiento anticompetitivo, y la razón es muy simple. Y déjame darte un ejemplo de otro lado para no contaminar la discusión con Chile. Microsoft fue condenado por monopolizar el mercado de sistema operativo y el de aplicaciones como Word o Excel. Una vez que terminó esa conducta, los efectos duran muchos años después. Para un entrante, poder empezar a competir con un producto que ya tiene dominio en el mercado puede tomar 10 años. Pero, sin embargo, el comportamiento anticompetitivo está acotado al periodo al que fue sancionado. Otra cosa es que en los daños uno calcule lo que sigue teniendo efectos negativos en el mercado. Y en el caso de Microsoft se calcularon. O sea, los daños ocurridos hasta el momento y los daños futuros que persistían. Pero la fecha del delito es cuando se comete el delito. Los otros son consecuencias y daños que se mantienen en el tiempo. Y por lo menos, no sé lo legal, pero económicamente la distinción es bien clara. Claro, porque el diputado José Manuel Evers decía hoy día más temprano, lo voy a citar textual, que entendemos que existe prescripción después de 5 años, pero la prescripción solo se empieza a contabilizar cuando los efectos de aquella colusión terminan y queremos saber si los efectos se extienden después del 2009. No, está equivocado, porque o sea, pon en un ejemplo distinto a libre competencia. Yo aquí probablemente me estoy metiendo en temas legales que no sé tanto. Ya voy por el resto pero si yo atropello a alguien y lo mato, las consecuencias para esa familia duran para siempre. Para siempre. Pero el delito se me va a condenar por ese hecho particular en la fecha que ocurrió. Estoy extremando el argumento, digamos, pero acá no es tan distinto, creo yo. Hernán, que ambas empresas, Kimberly-Clark y la CMPC, concentraban más del 70% del mercado, o sea, estaban por el 72, casi 73%, por lo menos en la época en que desde el 2002 al 2009, según los documentos que hasta ahora parcialmente hemos conocido, se habrían coludido. ¿Cuánto pudo haber afectado desde el punto de vista a la cantidad de consumidores? ¿Hay ya un cálculo estimativo de cuántos consumidores, por cuánta plata? No, habría que ver, primero que nada, cuánto era la producción, cuánta es lo que consume cada persona. Y hay que hacer todo un estudio económico para poder llegar a determinar cuánto es el daño individual que probablemente afectó a cada persona. Sin embargo, en estos casos, lo más probable es que lleguemos al daño global, del daño global que se le produjo a todos los consumidores que consumían este producto. Claramente están establecidos
y eso ya no tengo claro cuánto es el estudio, cuánto es lo que consume de pañales un niño, pero se estima que son alrededor de 42.000 pesos mensuales que consume una familia que tiene un niño recién nacido. Ese es lo que consumen. Si uno llegara al cálculo de los niños nacidos, uno podría llegar fácil, yo creo que un economista llega al daño. Lo que habría que determinar ahí es cuántos de esos 42.000 pesos mensuales que gastó una familia realmente estuvieron inflados por el acuerdo. Hay que ver cuánta es la distorsión del precio que se produjo en ese periodo, y eso también se puede hacer con una evaluación del daño que se puede haber producido. Esto, experiencia. A mí me ha tocado participar justamente y ver estudios de evaluación de daño a los consumidores en casos de colusión. Por lo tanto, ya como que uno sabe cuáles son los parámetros, hay un modelo que se hace, hay distintos modelos para llegar a esas cifras. Déjame preguntarte, perdona, es que, primero, para despejarlo bien, no es, estoy entendiendo según lo que tú me dices, tan difícil arribar a una cifra global. No. ¿Cómo se determina, cómo se les devuelve al consumidor? Porque ¿cómo se determina quiénes son los que compraron pañales de quienes no compraron pañales? Bueno, ese es otro tema que uno entra cuando estamos estudiando. Nosotros estamos viendo, hemos hecho casos de conciliaciones, hemos hecho casos en este caso estamos en la mediación colectiva con CMPC, justamente yo participo en la mesa de mediación. Y una de las discusiones que hemos tenido permanentemente, ¿cuál es el mecanismo para poder compensar a los consumidores cuando determinamos que sean todos los chilenos? Buscar mecanismos. Claramente hay que estudiar un mecanismo de tal manera que llegue a la máxima cantidad de personas posible, porque no las podemos determinar individualmente, pero sí colectivamente, pero podemos hacer grupos, subgrupos o armar un colectivo y determinarlo a quiénes se va a compensar. Eso yo creo que es parte de un estudio que hay que hacer previamente. Ya vamos a volver sobre el tema de las Pero yo compensaciones. quería agregarte algo sobre lo que dijo precisamente Claudio. Yo comparto de que la Fiscalía tenía dos casos en la mesa y había uno que teóricamente no estaba prescrito y otro que teóricamente estaba prescrito. Pero la pregunta que uno se hace, sin una investigación exhaustiva de la propia Fiscalía, ¿es posible determinar que eso estaba prescrito y que la colusión terminó en el año 2009? Es que déjame ¿O me voy a quedar yo con la información que me entrega la empresa o voy a hacer una propia? Hernán, déjame ir a eso porque es lo que me interesa ahora mirar con Felipe. Una cosa es los documentos que entrega la CMPC porque ellos se autodenuncian. Sí. Otro es lo que la Fiscalía, por su propia cuenta, avanza en investigación, porque supongo que no se quedará solo con los papeles que le entrega CMPC diciendo, esto es, listo, la pega está hecha. Me imagino que uno tendrá que, digamos, por la lógica, sospechar que no todos los antecedentes puestos arriba de la mesa necesariamente son ciertos, que pueden ser incompletos, que se pueden haber entregado hasta el 2009 para dar la sensación de que efectivamente estaba prescrito, pero no necesariamente había prescrito porque podrían haber llegado hasta el 2012, no tengo idea. Sí. Por lo tanto, en estricto rigor, por eso vuelvo a la pregunta, ¿por qué la Fiscalía siempre nos habló de un caso y mantuvo reservas sobre el otro? En primer lugar, tal como dijo Claudio, la información actualmente es muy parcial. Y es parcial por un tema muy sencillo, porque la ley exige de que la relación compensada sea confidencial. Entonces, lo que se conoce respecto a lo que hace CMPC en su acto de confesión, algo que se mantuvo en secreto justamente porque la ley establece que debe ser secreto reservado mientras se mantenga la investigación. Ahora, una cosa distinta es decir de que la Fiscalía Económica tomó una opción, que yo creo que es razonable lo que dice Claudio, y otra cosa es asumir de que la Fiscalía no ha hecho nada para verificar si es así o no es así. Yo no tengo ningún antecedente para creer que la Fiscalía no verificó los antecedentes o lo que hizo o lo que no hizo. Solo sabemos un hecho objetivo, que supimos a través de un medio de comunicación, cierta prensa escrita, que CMPC señaló que durante el 2002-2009. ¿Puede haber habido algún acto colusorio posterior al 2009? Indudablemente que sí. Ahora, no lo sabemos actualmente y lo tenemos que esperar ahora, y no tengo ninguna duda que la Fiscalía, si es que hay algún tipo de antecedente, lo va a hacer con bastante celo, es iniciar algún tipo de investigación. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. A ver. La Fiscalía Económica ha tenido un extremo celo en los casos de colusión. Me refiero a celo en el caso de que
aun cuando han sido colusiones muy pequeñas o naif incluso, estoy pensando, por ejemplo, en ginecólogos, por ejemplo, en el sur de Chile, por ejemplo, estoy pensando, por ejemplo, en taxis en Valdivia, estoy pensando en el caso Pollo, casos de muy pequeños, incluso también muy grandes. La Fiscalía Nacional Económica ha actuado con extremo precaución y celo respecto a investigar conductas que pueden ser muy pequeñas o muy grandes. Si tuviese la posibilidad de investigar una multinacional como Kimberly-Clark o como no tengo idea, CMPC o incluso algunas otras, no tengo ninguna duda de que probablemente lo vaya a hacer. Piensa que estamos viendo casos incluso de navieras en el mundo que la Fiscalía ha iniciado acá requerimientos por una colusión en el transporte de autos a lo largo del mundo y que tuvo efectos en Chile. Me parecería muy extraño de que si la Fiscalía tuviera antecedentes para decir que hubo un caso acá en particular, no esté investigando. Ya, está bien. Yo no digo que necesariamente la Fiscalía no haya investigado. La pregunta más bien es otra. ¿Por qué se toma un camino respecto del papel Tizú, de informar respecto de la investigación, que estaba haciendo, y en no entregó ni un antecedente? O sea, fue una sorpresa. Probablemente es porque efectivamente quizá vos está investigando, o quizá como en otros casos, en muchos de estos casos nosotros también tenemos conocimiento de que las empresas han realizado algún tipo de hecho esencial, han informado a las autoridades de valores y seguros, por ejemplo, mucho antes de que el público también lo sepa. Entonces, probablemente puede haber algún tipo de actividad investigativa que puede haber sido también vista, quizá también que puede haber sido complicada si se vio a la luz pública. Lamentablemente, con la información escasa que tenemos actualmente son bastante... es muy poco. Sí. O sea, para ir de luego con sí, o sea, yo en tu pregunta, Juan Manuel, yo creo que hay un tema que es el que a mí me parece más delicado acá y que pues están todos escandalizados, pasó al lado. Esto es producto de una filtración. Exacto. Y a mí eso es lo que me parece más grave y puede entorpecer la investigación. O sea, en lo que tú estás diciendo, llega CMPC y dice, mira, en este caso está toda la evidencia y en este hasta el 2009. La Fiscalía hace lo que tú acabas de decir, se pone a investigar en forma independiente, a corroborar eso, a pedir más antecedentes. Y supongo que en el caso del papel tissue, papel confort, la evidencia era suficientemente fuerte para decir voy a tribunales. Y en esta no era suficientemente fuerte, el periodo no estaba claro, y tú dices voy a seguir investigando. Y una vez que tenga un caso fuerte... Eso es lo que presuponemos. Pues eso es lo que suponemos. Pero supón que estás en ese proceso y se filtra esto. Déjame ponerte el caso peor. Kimberly-Clark no sabe que la estaban investigando. Que la están investigando. Y ahora sabe. Y si la Fiscalía en su investigación todavía no ha entrado a requisar computadores a la oficina de Kimberly-Clark, Kimberly-Clark hoy día sabe que eso puede ocurrir y hoy día mismo, estoy especulando, digamos, pero es un caso posible. Podría borrar y botar todos los computadores con evidencia. Cuando la Fiscalía llegue mañana, va a ser tarde. Entonces, esa es la razón por la cual hay un secreto en la investigación, y que se haya vulnerado en este momento y que haya esta filtración puede dañar la posibilidad de que se condene un cartel si duró más allá del 2009. El caso no estaba prescrito, claro. Efectivamente es grave, lo que dice Claudio tiene toda la razón. Nosotros somos parte del requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica por el caso de CMPC SCA. Toda la información de este tipo venía tachada y por lo tanto la filtración provino de alguien que tenía la documentación sin las tachas que le había hecho la propia Fiscalía Económica para que no conociéramos estos casos. Por lo tanto, es gravísimo lo que ha sucedido. Se filtró un documento que no es el que está en el Tribunal de Libre Competencia probablemente. Porque el que está en el Tribunal de Libre Competencia, para todos los que intervienen en la causa, está tachado. Claro, hay dos versiones. Hay una versión pública y una versión que efectivamente... Claro, entonces ese es el tema de dónde sale esta filtración, es lo grave. Ya podemos después, si quieren, teorizar sobre quién pudo y para qué filtrar, pero déjeme incorporar ahora a Yanina, porque quiero mirar primero. Déjame preguntarte primero, así como para empezar esta parte de la conversación, Yanina, ¿cómo le pega a los pequeños, medianos empresarios? Mira, nos pega fuertemente, porque nosotros las pymes damos el 64% del empleo en Chile. Y la verdad es que más de 2.000 empresas, solamente 2.100 empresas, tienen el 70% de la venta de los bienes y servicios. Y nosotros batallamos en este mundo además de una desigualdad tremenda. O sea, me parece que todo el análisis está súper correcto en mis compañeros de panel, pero aquí yo quiero hablar desde la pyme real, de lo que significa batallar por una empresa como la mía, que vende papel higiénico no coludido, a batallar en el 10% que nos queda de mercado.
frente a esta práctica empresarial, porque es una práctica empresarial. O sea, estamos hablando de los mismos personajes que defraudaron también durante 10 años a todos los chilenos y chilenas que consumían el papel higiénico, con complicidad además de los supermercados, donde las pymes como la mía y como muchas otras, cerca de 900.000 empresas, somos las MIPYMES. Y tenemos solamente el 30% de las ventas. Entonces estamos hablando de una tremenda desigualdad. Estamos hablando de gente además que tiene una ambición desmedida. Estamos hablando de un empresariado del cual nosotros no formamos parte. Yanina, una de las cosas que se escuchó al principio, que rápidamente fue desechada, pero que se escuchó al principio cuando se decía cómo se va a compensar a los consumidores respecto de la colusión del papel confort, era, bueno, si durante 10 años se pusieron de acuerdo para subir el precio en tanto porcentaje, durante una determinada cantidad de tiempo y en una misma proporción y volumen, tendrán que bajarle el precio. Pero al hacer eso, a quien más perjudican es precisamente a los pequeños comerciantes, a los pequeños productores. ¿Cómo lo miran ustedes entonces, donde no solamente se han golpeado una vez, sino que eventualmente, incluso cuando alguien propone una solución como esa, podrían ser afectados de vuelta? Bueno, cuando surgió el tema de la colusión del papel higiénico, nosotros habíamos planteado que sería bastante importante darle una devuelta de mano a la sociedad en su conjunto y tal vez construir hospitales de alta complejidad para que sean ocupados por las personas. Podrá Hernán ponernos más al tanto de cómo van las compensaciones a las personas, pero yo quiero ir al fondo de esto. Y ahora, el fondo, no digamos que esto es de forma, también es muy de fondo. es de fondo, si estamos en un país absolutamente, con una economía tremendamente concentrada. O sea, yo batallo día a día, me levanto muy temprano, me acuesto muy tarde, soy también trabajadora de mi empresa, como la mayoría de las pymes en Chile. Yo batallo todos los días con la CMPC, que además sigue siendo el gran comprador, el gran vendedor del Estado, que se gana las grandes licitaciones. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a luchar con esta desigualdad? Si finalmente todos estos amarres de esta delación compensada por un lado, de que no hay pena de cárcel por otro, que finalmente el Congreso el año pasado tuvo que apurarse para ver el tema de la ley de transparencia, que se tuvo que apurar para ver el tema de cárcel, nosotros estamos como parchando en el momento en que empiezan a ocurrir las cosas. No hay una mirada sistémica de cómo nosotros vamos a combatir esto. Tú planteas una de las críticas que durante el día se volvió a escuchar de nuevo, Claudio, Felipe, de si el sistema de delación compensada es realmente útil o por el contrario, no. Me gustaría la opinión de ambos sobre si efectivamente ha resultado ser útil para efectos de poder avanzar y de alguna manera evitar que la tentación, digamos, a la vuelta de la esquina de seguir haciendo episodios como este, lleven a quienes cuando ya lo cometieron, más bien prefieren hacerse los huevones, dicho muy chileno. O sea, yo creo que yo creo un sistema que ha probado en el mundo ser efectivo. Pero yo creo que es un error juzgarlo en sí mismo, porque es una parte de 2 o 3 componentes. ¿Cuál es el otro que no había en Chile? La posibilidad que tiene la Fiscalía de efectivamente allanar, sacar computadores, de grabar conversaciones telefónicas. Estas 2 cosas hay que mirarlas en conjunto, porque antes la Fiscalía no tenía esa atribución. Entonces, delación compensada sin eso, de verdad es medio irrelevante, porque si la Fiscalía no tiene cómo pillarme, ¿por qué voy a delatarme? No tiene mucho sentido. Pero si tú pones 3 patas, tú dices, ok, la Fiscalía ahora tiene cómo pillarme, me pueden grabar sin que yo sepa, pueden entrar a mi oficina y sacarme los computadores. Entonces, ok, me pongo un poquito más nervioso. Si además ahora hay cárcel, las multas son más altas, o sea, si me pillan me sale más caro que antes, bueno, me pongo más nervioso. Entonces, ok, si estamos coludidos y el que llega primero se ahorra la cárcel y se ahorra parte de la multa y el otro no, me conviene el primero. Y yo creo que si tú miras la historia de los carteles en Chile, desde el 2009 en adelante, que es cuando existe la posibilidad de facultades intrusivas de la Fiscalía y la delación compensada, nos hemos enterado de una cantidad de carteles que operaban desde antes del 2009 que nunca nos habíamos enterado. Y la evidencia no es que no había carteles, es que había y no sabíamos. Y ahora sabemos. Felipe. Sí, yo pienso exactamente lo mismo. La mejor prueba de eso es que el año 2002, cuando teóricamente se inició esta figura de colusión en el caso de los pañales, había cárcel en Chile para estos hechos. Y había una pena de cárcel que no era baja. Y pese a que había una pena de cárcel, existió justamente este acto colusivo que duró, y no creo que sea coincidencia, tal como dice Claudia, hasta el momento en el cual se modificó la legislación. Probablemente las personas están juzgando esto por el hecho de que se saben muchas figuras de colusión. Sin embargo, yo creo que justamente eso, la posibilidad que teníamos, o sea, que tenemos actualmente para encontrar prueba, como dice Laura, con medidas intrusivas que son muy intensas, que tiene fiscalización económica, pero en segundo lugar,
porque la devaluación compensada, del punto de vista económico, es un incentivo tremendo para que los participantes que cooperan dejen de cooperar. Yo me puedo liar de una multa que puede ser en este momento hasta el 30% de las ventas, o el doble del beneficio económico obtenido, o hasta 60.000 UTA, que es hasta 3 veces más de lo que era el año 2002. Me parece que lo que dice el audio es correcto, y más aún, probablemente es el instrumento más exitoso que hemos tenido en el combate a los atentados a la libre competencia en nuestro país. Y me parece que juzgarlo por los efectos, porque se han encontrado muchos, es a la inversa, es juzgar por el éxito que ha tenido. Probablemente, si vemos hechos colusivos, fecha 2014, 2015, tenemos que verificar, tenemos que verlos de una forma distinta. ¿En qué caso o hasta qué punto entonces no fuimos capaces de hacerle ver entonces, y a través de quizá un enforcement un poco más de colaboración, enseñarle a los empresarios, enseñarle a los emprendedores de que estas figuras pueden ser sancionadas de manera muy dura? En este momento, actualmente, no me cabe ninguna duda de que no hay ningún director, ejecutivo o empresario que no sea consciente de que las penas de cárcel existen, de que las multas multimillonarias existen y que pueden incluso arriesgar que se acabe la empresa o quiebre la empresa. No creo que alguien se arriesgue en este momento a algo así. Son herramientas que, ¿cómo evalúas tú, Hernán, por otra parte? Mira, yo comparto con ellos de que la delación compensada es un buen instrumento para poder desarmar estos carteles. Es un buen incentivo para los empresarios. Sin embargo, nosotros siempre pusimos en discusión, cuando estuvo el proyecto de ley, el que está aprobado y hoy día vigente, es que en casos de delación compensada, el empresario que recibe los beneficios de la delación compensada no va a ser denunciado como un acto penal para que pueda pagar con cárcel, se le va a rebajar las penas, las multas, puede quedar en cero. Sin embargo, los consumidores quedan sin ser compensados. Y nosotros lo que hemos dicho permanentemente es que simultáneamente debe entregar un plan de compensación, porque los afectados van a tener que seguir después la vía judicial para poder buscar la compensación. Eso es lo que no nos parece de lo que hoy día tenemos. Creo que es justo que el empresario que reconoce y se acoge a la delación compensada, simultáneamente debiera entregar ese plan de compensaciones y también pensar en la sustentabilidad de la empresa. Porque claramente, ¿qué es más importante? ¿Compensar a los dañados o aplicar la multa de beneficio fiscal? Es un tema que nosotros lo pusimos en discusión. Dijimos, prioridad a los consumidores y después los beneficios fiscales. Es bien complejo esto. Déjame volver entonces un poco a cómo se compensa a los consumidores, porque aquí Yanina decía, bueno, podría uno buscar otra fórmula, no tengo idea, pero ¿cómo se compensa al consumidor? ¿De qué manera? A ver, o sea, tenemos fórmulas. Pero, a ver, tenemos fórmulas. Te doy un ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros determináramos, en este caso de los pañales, y dijéramos y pudiéramos decir todas las mujeres de tales y tales edad, entre este año y este año son las compensadas? Podría ser una fórmula de compensación. ¿Pero compensadas cómo? Ponme un ejemplo todavía más concreto. No, en dinero, en efectivo. ¿En plata? En dinero. Hoy día existen diversos instrumentos. Yo podría ocupar una cuenta RUT para poder compensar y tengo más de 10 millones de personas que tienen cuenta RUT. Fíjate que tenemos más de 10 millones de personas que hoy día tienen cuenta RUT. Tener una cuenta RUT hoy día es prácticamente tocar una tecla. Y por lo tanto la podrían tener todos los chilenos. ¿Yanina? En consecuencia, ese es uno. Segundo tema, ¿cómo compensa a las pymes? Ese es otro tema que es diferente, porque nosotros cuando peleamos siempre hacemos extensiva la demanda déjame a las pymes. Las pymes tienen otro daño que tienen que probar. Yanina, es que ahora, porque estamos hablando de los consumidores, ¿cómo se compensa a la pequeña empresa, a la pequeña y mediana? Porque tú dices, se vieron ustedes afectados durante un montón de tiempo, o sea, los van marginando, los van sacando del mercado, o sea, los que logran sobrevivir, efectivamente sobreviven. Aquí hay una competencia desleal que es brutal. ¿Cómo habría que compensarlo a ustedes? Por otra Dos parte? empresas de papel higiénico tienen 90% del mercado. Y en el otro 10% navegamos todos los demás, que somos muchos. ¿Cómo nos compensan en esta concentración de mercado horrorosa? Bueno, déjenos participar en el mercado. Ahora yo no sé, soy ignorante en el tema, pero supongo que Impuesto Interno en algún momento podrá saber
¿qué pasa? ¿Por qué empresas están teniendo estas utilidades siderales? Pero aquí, ¿cómo se compensa además la fe pública de la gente? ¿Cómo se compensa el que nosotros volvamos a creer en este empresariado que además somos tremendamente necesarios para el desarrollo del país? Está bien el dinero, nos tienen que compensar porque ellos se hicieron millonarios y billonarios sacando la plata de nuestros bolsillos, robándole a cada uno de los chilenos y chilenas. Pero además ahorcándonos, ahogándonos a las pymes. Pero ¿cómo se recupera la fe pública y la confianza en los chilenos? Estamos con un país que tiene el alma dañada cuando suceden estas cosas. Y cada día nos enteramos de muchas más cosas prácticas. O sea, tenemos un candidato a la República, además, que también ha tenido actuaciones de este tipo, que representa fielmente lo que está sucediendo con el empresariado de estas mega empresas en Chile. Además, son empresas que son tremendamente desleales con sus trabajadores. Ellos han sufrido las tremendas huelgas. En el 2011, la CMPC y PISA tuvieron unas tremendas huelgas de sus trabajadores. Además, le roban a los consumidores. Dejan que las pymes casi naveguemos ahogándonos en este pedacito de mar que nos dejan, y más encima no compensan a sus trabajadores con las tremendas ganancias que tienen. Entonces eso nos hace revisar a nosotros como país qué pasa con nuestros mecanismos, qué pasa con nuestras autoridades. ¿Cómo es posible que alguien se sorprenda de lo que está pasando? Si estamos hablando de 7 años, estamos hablando de la otra evolución de 10 años, estamos hablando de farmacia, estamos hablando de pollo, estamos hablando de transporte y de todo. Estamos hablando de supermercados que no nos dejan a las pymes tener nuestros productos en sus góndolas, porque piden un tremendo rappel que nosotros no podemos pagar. Sin embargo, nosotros trabajamos codo a codo con nuestros trabajadores. Dame un segundo, Hernán. Claudio. Pero antes de que me responda. Dale. Solo una Es que yo cosa. tengo una discrepancia grande y creo que es relevante discutir. A ver, dígalo. Es muy distinto, yo creo que es importante separar respecto a las pymes los prácticas anticompetitivas de otro tipo versus la colusión. Y la razón es siguiente: las pymes no tienen daño cuando las otras empresas se coluden, a no ser que sean consumidoras. Y déjame ser bien claro, si las empresas de papel confort se coluden y las pymes compran papel confort, como consumidores, por supuesto que están sufriendo un daño. Pero una pyme que vende papel confort, no, tiene un beneficio. Sí, pero yo te estoy hablando cuando déjame terminar el ejemplo para que se entienda. Hoy día el mercado sin colusión, el precio competitivo es 1.000. Y todos vendemos a 1.000. Y una pyme está acogotada porque sus costos son 999, 998. Las grandes se coluden y suben el precio a 2.000. ¿Qué puede hacer una pyme? Puede vender a 1.900, a 1.500. Está mucho mejor que antes. ¿Y si se coluden para bajar el precio? Pero eso no es colusión, pero eso es predatorio, que eso es otra cosa. Por eso estoy diciendo que es súper importante separar las prácticas anticompetitivas. Cuando hay un acuerdo colusivo, las empresas que están en el mismo mercado y no se coluden se benefician. Y es lo que acabo de decir, el precio subió para todos. Y la pyme, que no es parte del cartel, puede vender a 1.900, 1.800, mientras todos los otros venden a 2.000. Sí, pero en un 10% y de eso, mercado que y eso le da la posibilidad de crecer y tiene más utilidades que las que tenía antes. Entonces, Ya, es que aquí no hace hay daño. Sí, pero no tenemos, hay daño. pero, o sea, Yanira, lo tenemos que un- pasa es que lo que dice Claudio Sí, es un no, punto, sí, él lo- hace la separación sí, entre la colusión sí, y las sí. prácticas Pero nosotros las pymes anticompetitivas. también somos consumidores, po. Si yo no Pero mi fabrico, punto yo no es que fabrico pañales y cuando una tengo que pyme que comprar vende pañales papel a mí me confort afecta en la un colusión mercado del en que los pañal. otros están coludidos se beneficia de un precio más alto al que puede vender ahora. Y eso es un dato. Probablemente lo que decía Nina y que al final lo dijo al final de lo que expuso es que la cadena de distribución que se realiza en este tipo de productos va a desembocar en los supermercados y probablemente una práctica que puede significar efectivamente excluir de las góndolas efectivamente a través de algún tipo de comisión o de espacio o sobreprecios que se pueden pagar, sí puede ser una práctica competitiva. Pero que eso dice son Claudio es lo prácticas mismo. exclusorias, Son no prácticas son prácticas exclusorias, colusivas. que no es la práctica colusiva. La colusión, como Claudio dice teóricamente, debería beneficiar a cualquiera que se descalce simplemente del precio. Una cosa distinta son prácticas como restricciones, pueden ser verticales, horizontales o cualquier otro tipo de práctica que, como tú bien dijiste, puede significar que los mercados, por ejemplo, no le den la pasada efectivamente a las pymes en ese caso. Ahora, confundir, como el audio dice, ambos supuestos puede quizás manchar un poco la discusión para que sea un poco más precisa. Indudablemente los consumidores y las pymes en cuanto a consumidores pueden tener un efecto nocivo producto de un acto de colusión, pueden alzar el precio.
Indudablemente puede haber un problema en la distribución de los productos a través de los canales mayoritarios, como puede ser en los supermercados. Probablemente los almacenes venden muy poco, la gente no compra, no tengo idea, en el Presa Bio Bio, por ejemplo. Sin embargo, sí es necesario investigar de su manera distinta. Si es que existe, es sancionable, igual que una colusión, por supuesto. Claro. Hernán. Mira, yo comparto lo que está diciendo Claudio porque exactamente es eso. Las pymes son afectadas en la medida que son consumidores finales. No es... Las productoras, como dice Claudio, efectivamente, al subir el precio con el efecto del precio con colusión, ellos son más competitivos. El problema que tiene aquí las pymes, y eso es verdad, que no tienen espacio para competir porque claramente las grandes empresas tienen copado el mercado y los espacios para que ellos puedan competir son mínimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que propusimos nosotros? Es justamente en la ley, es asignar cuotas de mercado por cada área de la economía. En el caso papeles, debiera haber una cuota de mercado. No puede ser que tengamos 3 que tienen el 96% y el 4% se reparte en todas las pymes. ¿Funciona en así otros lados... No, es que... Sí, es que, mira, en Estados Unidos hay cuotas. Se nos ha dicho de que Chile es un mercado muy pequeño, que por eso no se pueden asignar cuotas, pero en Israel, que es más chico que Chile, sí hay cuotas de mercado. Y se asignan entre un 15, un 25, según lo que quiera el Estado, cuántos actores quiere por área de la economía. Pero esa es una medida competitiva. Claramente que si nosotros asignáramos 15% máximo de cuota de mercado, ya tenemos a lo menos 6 actores compitiendo. Es más difícil que haya colusión. Esa es una medida. Las chicas podrían convertirse también en más competitivas. Esa es una medida competitiva realmente. Lo que pasa es que hoy día nosotros tenemos una economía que está constituida mayoritariamente por puros oligopolios. No hay más de 2 o 3 en cada área de la economía. Estamos viendo que en el papel tissue, en los pañales tenemos 3, en las farmacias tenemos 3, las bombas de benzina son 3, todas son 3. Entonces, no es posible competir. También hay momentos en que también hay actos depredatorios, que esos son los menos en todo caso, pero claramente es muy difícil competir y desafiar a una empresa de ese tamaño. A un chico le cuesta mucho desafiarlo. ¿Por qué no funcionaría la cuota de mercado, Claudio? Por una cosa muy simple, es un incentivo para que las empresas poco eficientes sobrevivan y a costa de los consumidores. Y de nuevo, pongamos un ejemplo simple. A mí me cuesta producir 100 y a ti producir lo mismo porque eres más ineficiente que yo, te cuesta 120. En un mercado competitivo el precio de equilibrio al final va a ser 100 y los consumidores van a pagar 100. Pero si yo te asigno una cuota a ti, hay una parte del mercado que vas a seguir vendiendo tú a 120, si no vas a vender bajo tus costos. Y el precio promedio en el mercado va a ser 110. Y yo ahora voy a ganar 10 extra gracias a la cuota tuya. Tú vas a quedar en 0 y los consumidores van a pagar 110 en vez de 100. Una empresa ineficiente como la tuya va a sobrevivir en vez de quebrar y que llegue una eficiente y los consumidores van a estar pagando 10 pesos de más. No funciona. Bueno, ¿y cuál sería la solución según tú por lo que está pasando con esta concentración de mercado? A ver, la concentración de mercado es una cosa, precios no competitivos son cosas distintas. Uno puede tener 2 empresas que compiten sacándose los ojos y los precios son competitivos. Y uno puede tener 50 empresas, todas coludidas. Todas coludidas. No, está bien, pero la pregunta es ¿qué hacemos para que los precios sean competitivos? Es que mira, esa más es la que los pregunta. precios sean Y asignar cuotas de mercado no garantiza eso, garantiza que sobreviven empresas Yanina planteó, ineficientes. Claudia, hace un y que los momento consumidores el paguen tema, más. por ejemplo, del rappel en los supermercados, que es famoso para los que conocemos un Así poco es. cómo El funciona. 45%. Y que efectivamente se vuelve prohibitivo para los que son más chicos. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo se hace para Pero eso ¿cómo? no es producto de la concentración. No está bien, pero sí, ¿cómo se hace para brindar ¿Cómo se abren los canales de eventualmente venta? más participación, para generar eventualmente más competencia? Porque queda la sensación de que hay algunos que pueden ser competitivos, que efectivamente sus costos de producción están en línea con el precio de mercado, Sí. es decir,
pero que al final, cuando tienen que poner su producto en góndola, no logran poner su producto. Yo estoy de acuerdo. Y ahí tenemos un problema de verdad, del que yo creo que hay que hacerse cargo, porque si pasa eso, efectivamente no está funcionando el Que mercado. probablemente Eso le es lo que pasa. O sea, pasa. hay fábricas Sin de duda. cecina. Pero eso no es ni colusión, ni concentración, ni que hay dos empresas. si no Ese es le- otro tema. Ok, espérate, pero es parte de una discusión. Por supuesto, y yo creo que- Janina yo- viene y plantea varias otras cosas, además de la colusión. Y yo estoy de acuerdo. No esperemos para el siguiente programa si podemos responderla. No, aquí está mismo. bien, Por eso pero hago está la bien, pero pregunta. mi punto es separarlos porque es relevante Es que yo te lo separarlos, hablo si no desde la confundimos las experiencia de la cosas, eso es calle, de todo. trabajar todos los Yo días, creo- día a día, de batallar Ya, deja que absolutamente responda por Está bien, esto. si batallan y todo, pero si se coludieron, tienes un precio más alto en el mercado que te beneficia. Es un dato eso. Es que no un es dato, así. independiente que te levantes temprano o te levantes Es que tarde. no, es Antes que se mira, vendía con es que, fuera 1000 y ahora 2000 y estás mejor. es que tú Y en eso es ese, un en ese dato, aspecto eso es un dato. desconoces lo que Otra significa pregunta- el día a día de la pyme. Pero porque es que no es esto solamente no tiene que ver eso. con día a día, tiene que ver con que antes podías vender a 1000 y ahora Es puedes que- vender a 2000. Es que no puedo. ¿Estás mejor o peor? Es que mejor. No, porque tú Pero es que mira, de nuevo, estás mezclando cosas, estás mezclando no. colusión. Si tú me dices que en estos con 10 años de práctica, colusión con del papel práctica- higiénico las pymes nos beneficiamos y tenemos más participación de mercado, eso no es así. Bueno, a ver, Porque las cifras lo dicen. pero O sea, el pero tú 90% estás del atribuyéndole, mercado tú me estás del diciendo que si en higiénico el mercado el sigue precio antes era 1000 y siendo ahora de es las 2000, mismas Si hablan a empresas. dos al mismo peor. tiempo, créame que el televidente Estás no va a entender peor. nada. Claudio, dame un segundo. Lo que está planteando Claudio, Janina, es que si efectivamente en la lógica de la colusión, que es lo que pasó aquí, lo que hicieron es que se pusieron de acuerdo para fijar el precio y elevar en la práctica el precio, copando una parte importante del mercado, teniendo un porcentaje importante de mercado, en la práctica, sin embargo, ustedes podían vender incluso más caro porque el precio estaba no a 1000, sino que a 2000 y ustedes no necesariamente podían vender a 2000, pero no estaban obligados a vender a 1000, podían haber vendido a 1500, vender a Así 1700. Por lo tanto, no es que a ustedes los haya afectado en el precio. En No, estricto pero rigor. si eso yo lo tengo claro. Yo te estoy poniendo todo un contexto también. Si la colusión es una parte de lo que nos está pasando. Si yo estoy haciendo un llamado desde del simple televidente que hoy día nos está viendo y que dice, otra vez nos robaron. Y desde el punto de vista de las pymes es complejo, porque tú dices, claro, nosotros podríamos haber ganado más. En el caso mío yo siempre vendo más barato. Pero sin embargo siempre tengo la dificultad de crecer. Si además, mira, ellos tienen la práctica de cerrar negocios a niveles nacionales, con los grandes conglomerados donde nosotros las pymes no podemos entrar. No descentralizan las compras en forma regional. Pero estamos volviendo a las prácticas exclusorias y no a la colusión. Bueno, yo también quisiera plantearlo. No, por supuesto, Porque- pues sí, está bien. Mi porque único punto es un poquito de es no espacio que mezclar tenemos peras los con gremios. manzanas, Yo represento porque un las peras y gremio las que es la manzanas UNAPYME tienen tratamientos de distintos, 156.000 soluciones distintas, pymes eso en es Chile y tenemos un espacio pequeño que también quiero aprovechar para hablar de eso. A mí me parece muy bien, pero tú ¿Entiendes? partiste diciendo que por la colusión habían sido perjudicados y tenían que Es que recibir somos, pago de daño y eso o sea, no es verdad. como consumidores, Eso por no es verdad. supuesto, Como que todos los consumidores. Como consumidores, tienen- pero no Ya, como déjame pyme. incorporar a Felipe Como a consumidores. una última Son pregunta. consumidores, tiene que ser consumidores. Por supuesto. Sí, por supuesto, como consumidores. somos consumidores Eh, finales en algunos productos. El tema que yo planteaba al margen de la discusión sobre la colusión, sino cómo hacer más competitivo el mercado, ¿qué cosas nos están faltando a nosotros por agregar? Al margen de la discusión sobre la colusión, que Sí, efectivamente sí. ya sabemos que... Bueno, eso ya puede ser claro. Ahora, superando este tema, efectivamente, el tema colusorio, indudablemente hay muchas restricciones o barreras de entrada que pueden sufrir muchos, por ejemplo, mi pyme, porque no solamente son las pymes, ¿cierto? Pequeños emprendedores. Ahora, yo les planteo lo siguiente, por ejemplo, el otro día yo conocí a una persona que tiene esta aplicación de compra por internet que te traen las cosas a la casa, por ejemplo. Esa aplicación no puede en el fondo vender directamente, no tiene para qué en el fondo a través de los canales fuertes te pueden cobrar, ¿cierto? Estas formas de comisiones o rappers, ¿cierto? Hay muchas formas que los emprendedores han podido llegar a vender sus productos a través de canales que pueden ser menos tradicionales o convencionales. Indudablemente es más costoso, puede ser más difícil, sin embargo, donde efectivamente puede haber un problema también puede haber alguna solución.